Hola, hola. Hola, Hidrogo, ¿me escuchas fuerte y claro? Coméntamelo. Hola Cristian, sí se te escucha. Listo, mi estimado Hidrogo. Bueno, vamos a empezar. Ya igual la clase se va a quedar grabada para los otros compañeros. Y un saludo por allá, por Jaén. ¿Cómo a iniciar esto? No hay más de anime. No, igual vamos a dejarlo grabado para los demás. Listo. Listo, mi estimado Hidrogo. Vamos con todos los temas. Hoy día hay temas bien bacanes. Ya, el capítulo 2 de este curso, ¿no? Estructuración y predecimiento de elementos verticales. Y bueno, no sé si han escuchado sobre el tema, el City Core Center es un edificio de Nueva York, ¿no? Que casi se desploma. Entonces, justo el tema de hoy se va a hablar justo con, tiene relación con eso. Y es un edificio que he traído a consideración porque es bien interesante cómo al final se logró diseñar esa edificación. Vamos al caso. Bueno, el objetivo de esta sesión, al finalizar la sesión, el estudiante comprenderá el comportamiento sísmico de los elementos verticales, columnas y placas, y aplicará el criterio normativo para su ubicación, estrategia y predimensionamiento, garantizando el equilibrio entre seguridad estructural y funcionalidad arquitectónica. Ese es el objetivo de esta clase. Bueno, acá está una infografía nuevamente de la clase de hoy. Hoy, como el capítulo 2 es más extenso que el primero, no se va a acabar. Se va a tratar este, los tres primeros, lo que es la importancia sísmica de los elementos verticales, los tipos de elementos verticales y la ubicación. ¿Cuál es su ubicación? Pues la localización estratégica, esa. Hasta ahí vamos a hablar el día de hoy. Luego, en la próxima clase ya se va a finalizar el capítulo 2 y ahí vamos a ver lo que es el predimensionamiento, estructuración, predimensionamiento y metrado de cargas se va a ver al final. Lo que es vamos a diseñar por columnas por carga de gravedad y también por cargas de sismo. Ya la clase de mañana es puro práctico. Ahí vamos a hacer con un plano y lo vamos a hacer con SketchUp y con MATCAD. Eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Hoy es la base teórica del día de mañana. Y es importante también conocer esto, porque si vamos de frente al plano sin saber en dónde colocar una columna, cómo, qué me rige que una columna vaya ahí, qué me rige que una placa vaya ahí, eh, sin saber cuáles son las reglas del juego, yo no puedo arriesgarme a ir a eso. Así que partimos de este gráfico. El proceso del diseño estructural. El proceso del diseño estructural, este gráfico lo he diseñado porque a veces cuando uno empieza a estudiar la rama estructural no sabe de dónde partir y te enseñan a la vez, a la misma vez, el curso ejemplo de concreto armado y análisis estructural. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos? Entonces, vemos que el amarillo, el círculo que está exterior, es lo más general y parte de ahí, que es la arquitectura. Seguido de la arquitectura, vamos a tener la estructuración. Ahí en ese círculo celeste, azul más oscurito, el segundo punto nos encontramos nosotros. La estructuración. Después de la estructuración va a seguir pues el predimensionamiento, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Predimensionamiento, en donde vamos a colocar medidas. ¿Ok? En la clase de mañana vamos a ver la estructuración de los elementos verticales junto con el predimensionamiento. Una vez ahí terminado, ya vamos a pasar a los elementos horizontales. ¿Ok? Pero después, supongamos que acabamos con todo lo que es estructuración de procedimiento de los elementos horizontales, verticales, metrado de cargas. ¿Qué seguiría? Pues el análisis. Análisis de esa estructura bajo la norma E030, que es ya lo vamos a ver más detalle. Justo tengo un apéndice de esta norma. Y luego, pues, el diseño estructural, que ahí también hay normas como la E060 y la C318. Estos dos, el análisis y el diseño estructural, tienen que ver, obviamente, con los cursos de justamente de análisis y concreto armado, ¿no? Análisis estructural y concreto armado. Ok, empezamos. ¿Con qué? Con la importancia sísmica de los elementos verticales. Primero decimos, una columna lo voy a colocar acá o allá, va a tener estas medidas, pero no sabemos cuál es su importancia sísmica. O sea, ¿qué función cumple este elemento sísmico? Entonces, analicemos el gráfico izquierdo. Las columnas no tan solo aguantan las cargas verticales, las cargas de gravedad,
También resisten otras muy importantes, la fuerza sísmica, las cargas horizontales, las cargas de viento y demás, ¿no? Entonces, vemos que dos tipos de cargas distintas que afectan a este elemento estructural. Es por eso su importancia. Por eso luego vamos a hablar posteriormente más al respecto de esto, de ese término coloquial llamado columna fuerte, viga débil, ¿no? Es muy importante la columna. Ya habíamos quedado en la clase pasada que es preferible que una columna, darle prioridad a una columna que a una viga, ¿no? Eso es lo que habíamos quedado en la clase pasada. Ok, hablemos de estos tres principios primeros para los elementos verticales. Hablaremos de la rigidez, la resistencia y la configuración. Si nosotros nos regimos bajo estos tres principios, entonces vamos a empezar a estructurar bien. Vamos con el primer principio, la rigidez. Aquí está, lo pueden leer, ¿no? Vamos a dar una lectura rápida. Bueno, la intención no es esa. La intención es que luego posteriormente vean, ¿no? Y lo den una repasada. Pero vamos a hablar del caso. El principio de rigidez. ¿Qué es una estructura rígida? Una estructura rígida es aquella que no se puede torcer, que no se puede doblar fácilmente. Habíamos quedado la clase pasada, cuando ya habíamos definido estos conceptos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la relación de la rigidez con las columnas, ¿no? Con los elementos verticales, columna, llámese columna, viga, ya vamos a ver qué elementos verticales tenemos, ¿no? Perdón, elementos verticales son columna, placa, los muros de corte, esos son los elementos verticales. Entonces, en relación a eso, vamos a ver, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el principio, mira. Los elementos verticales actúan como ménsulas gigantes empotradas en el suelo para controlar la deriva de entrepiso. Algo que se llama drift en inglés. La deriva de entrepiso es algo que no lo suelen enseñar por cuestión de tiempo, porque no abarca parte del curso, no lo suelen enseñar, pero cuando estaba preparando la clase me recordé este concepto y recordé la relevancia de este concepto en el análisis estructural y por qué no tomarlo en cuenta ya desde ahora en lo que es la estructuración y cargas, ¿no? Entonces, la deriva. Vamos a ver más a detalle este término, porque es muy, muy importante y está normado. Entonces, miren, ¿qué pasa con la falla? Si la estructura no es suficientemente rígida, la estructura se va a doblar, va a ir bien, hasta tú lo vas, digamos, estoy exagerando, lo soplas y se va a doblar, se va a querer echar para el otro lado, ¿no? El mínimo movimiento lo va a querer tumbar la estructura. Eso es por falta de rigidez, ¿ok? Entonces, eso es lo importante. Ahora, sigamos. La deriva de entrepiso. Este concepto está normado, no lo suelen enseñar en una clase común, pero yo creo que su importancia es muy relevante. ¿Qué pasa? Bueno, vemos en el gráfico izquierdo una edificación de dos niveles, un piso inferior y un piso superior. La altura de entrepiso, muchas veces este concepto se confunde, ¿no? Pues es la altura de un nivel, de un piso, ¿no? De la base hasta el superior de la losa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la deriva de entrepiso? Entonces, vemos que una fuerza aplica a la estructura, se le aplica una fuerza lateral y esta estructura se dobla, lo vemos ahí. Esto se va a ver mejor, más detalle cuando se lleve análisis estructural, pero acá ya vamos entendiéndonos con este concepto. Se tuerce, ¿no? Se gira a un costado para que me entiendan. Digo de esa manera para que me entiendan. Entonces, ¿qué tenemos? Vemos desplazamientos de la estructura. Un desplazamiento en la parte inferior llamado desplazamiento del piso inferior, delta 1, y en la parte superior llamado desplazamiento del piso superior, delta sub 2. ¿Cuál es la deriva? ¿No? Porque la norma te dice, tu deriva no debe ser mayor a tanto. Entonces, ¿cómo yo calculo esa deriva? Pues yo calculo restando la delta sub 2 superior menos delta inferior entre h, entre la altura del entrepiso. ¿Ok? Esa es la deriva de ese entrepiso. O sea, cada piso tiene su deriva. ¿Ok? Así se calcula, eso es sencillamente. La diferencia del movimiento horizontal entre un piso y el piso inferior dividida por la altura del entrepiso. ¿Ok? Ese es un entrepiso. Queda. Esa es la deriva de entrepisos. ¿Está normado? Sí, está normado. Acá está, miren. La norma es 030, diseño sismo resistente. Acá habla irregularidad de rigidez, piso blando. ¿Qué habla ahí? Está resaltado. Derivas, dice. Derivas. Está resaltado. Las derivas. Entonces, dice, esto de acá está un poco tedioso para leer, un poco abstruso, no se entiende bien. Y dice, si las derivas cumplen esto, usa este factor de irregularidad. Entonces vamos a
ver de manera más conceptual lo que significa esto. Entonces, irregularidad de rigidez piso blando según la norma. He desarrollado este gráfico para que se entienda mejor, más en detalle. Hace un momento hablábamos cuando un edificio se torcía respecto a una fuerza, ¿no? Y vemos ahí, vemos de líneas rojas como el edificio se ha torcido, ¿no? Y tiene las derivas, ¿no? Deriva del piso I1 es la I, deriva del piso I más 1 es del siguiente piso. Entonces, ¿estamos entendiendo? Entonces, la deriva del primer piso, I sub 1. Deriva del segundo piso, deriva I más 1. Y en la parte derecha vemos un edificio de otros niveles, miren. Vemos que todos los pisos se han desfasado en nuestra estructura. Entonces vemos que el primer piso tiene un desplazamiento, tiene una deriva. El segundo piso se ha desplazado, también tiene otra deriva. El tercer piso se ha desplazado, tiene otra deriva. Y el cuarto piso tiene otra deriva, así, ¿no? Entonces todos tienen su deriva. Y la norma te dice, ¿no? Mira, si la deriva del primer piso es mayor a 1.4 veces la deriva del siguiente piso, entonces vamos a usar el factor de irregularidad 0.75. Eso es lo que te dice la norma. Lo que hace rato estaba nombrado feo aquí, escrito feo como regularidad de rigidez piso blando, eso significa, está escrito gráficamente acá. Ahora, en el segundo aspecto dice, si la deriva del piso 1 es mayor a 1.25 veces el promedio de las derivas de los siguientes 3 pisos, también es 0.75. Eso está acá. Lo que está escrito ahí en piso blando está graficado acá. ¿Ok? Acá ha habido veo que se ha unido todo esto. Bueno, lo que debe decir ahí es piso blando, ¿ya? Y justamente el gráfico indica eso. ¿Qué pasa? A veces nosotros cometemos el error grave de que en la parte inferior de la estructura hay hay mucha luz, muchos espacios grandes y no los elementos suficientes estructurales para combatir esa luz. Entonces se genera ese piso blando. No solo eso, no hay continuidad de los elementos verticales, las derivas son excesivas, entonces eso genera el piso blando, ¿ok? Falta de continuidad de los elementos verticales es uno de los aspectos, y las derivas, lo que está nombrado acá, ¿ok? Y produce ese colapso que vemos en la imagen derecha, ¿no? Produce que el primer piso sea aplastado por la estructura, y obviamente eso se ha visto muchas veces. Esta falla, ¿cómo se llama? Falla por piso blando. ¿Cuándo sucede? Cuando hay exceso de deriva, ¿ok? Y también vamos a ver el otro llamado piso débil. Es muy popular el término piso blando, pero muy poco conocido el piso débil, pero también se da. ¿Qué pasa? Igual está normado, ahí lo pueden ver, irregularidades de resistencia piso débil, ahí está, y también es 0.75. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Un piso inferior llamado piso I, y el siguiente, ¿no? Ahí está piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Todos tienen distintas resistencias. Entonces ya sabemos que es una resistencia, es una capacidad de aguantar, soportar algo, ¿no? En este caso resiste el corte. Entonces, ¿cuándo se produce la resistencia del piso débil? ¿Cuándo se produce esto? Cuando la resistencia del piso inferior, resistencia de corte V sub I, la que está de rojo, es menor a 0.8 veces la resistencia al corte del siguiente nivel, ¿no? Eso produce un piso blando. ¿Y qué dice ahí la norma? La resistencia del piso 1 es menor al 80% de la resistencia del piso inferior. ¿Qué debes colocarle? Ahí cuando hagas tu cálculo en análisis estructural, 0.75. Esto es más para análisis estructural, pero he considerado traerlo porque si nosotros no partimos bien de la estructuración, cuando llegamos a análisis estructural, vamos a hacerles mal las cosas, ¿no? Entonces, eso no debe ser. Vamos con el siguiente pilar. Asegurar la vida con resistencia se llama. ¿Por qué? Aquí está el principio columna fuerte, viga débil. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Miren, el daño es aceptable en sismos severos, pero nunca en los elementos verticales primarios, es decir, en las columnas. Las columnas no tienen por qué fallar. El diseño debe garantizar que las vigas fallen antes que las columnas. Es por esto su prioridad de las columnas ante las vigas. Disculpen. Entonces, debo esmerarme en estructurar? Las columnas. Las columnas son mi prioridad en la estructuración, ¿ok? Esa es mi prioridad.
¿Ok? ¿Por qué? Porque produce dos tipos de falla. Mira, la falla 1, falla frágil. Una columna predimensionada muy pequeña sufrirá una falla explosiva por corte, sin previo aviso, y se va a colapsar la estructura. ¿Ok? Se produce una columna mal estructurada, produce una falla frágil. Y toda la edificación falla. En cambio, si falla una viga, parte de la losa se va a caer, pero no se va a caer toda la edificación. Es por eso ese principio que dice columna fuerte, viga débil. Y luego tenemos la falla número 2, que es el efecto P delta. El efecto P delta, muy poco lo van a escuchar que lo hablan, que lo dicen. Pero el efecto P delta es un concepto que no se lo toma en cuenta, pero es importantísimo. ¿Ok? Miren, ¿qué se trata el efecto P delta? Una columna muy esbelta. ¿Qué significa esbeltez? Muy delgada, muy estrecha, muy pequeñita, ¿no? Ese es esbeltez. Entonces, una columna muy esbelta, al desplazarse lateralmente, genera un momento secundario que la pandea y la lleva al colapso inevitablemente. ¿Ok? ¿Eso por qué? Porque se produce una inestabilidad geométrica. No entendí, Cristian, que es el efecto P delta. Lo vamos a ver. Vamos a ver el efecto P delta. Este es el efecto P delta. ¿Qué significa? Que cuando la columna ya, a pesar de que ya está chueca, tú aplicas la carga va a seguir existiendo, porque la carga por gravedad es permanente. Entonces, la columna ya está chueca, a pesar de que ya está chueca, la carga, su propio peso, los edificios que tiene sobre ella, siguen ejerciendo carga sobre ella. Entonces, ¿qué se produce? Se produce en su extremo inferior un momento, un brazo, recordemos lo de física, ¿no? ¿Qué es momento? Una fuerza por un brazo de palanca, ¿no? Entonces, se produce un momento. Ese momento es consecuencia puede llamar el efecto P delta. Sin efecto P delta ideal a la izquierda, efecto P delta real a la derecha. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Por qué se le llama P delta también? P, pues porque es una carga vertical de peso, y delta porque el elemento vertical en este caso ya se ha desplazado. Entonces, eso se produce, el efecto P delta. ¿Y qué ocasiona el efecto P delta? Vemos fuerza del peso de la estructura. Como la estructura ya viene un sismo, lo tumbó, la estructura ya está chueca, ¿no? Y está chueca la estructura. Entonces, sigue ejerciendo la estructura de su peso. Hay un desplazamiento. Y hemos escuchado ese término a veces que dice, no te acerques a esa estructura porque ya está doblada, ¿no ves que está doblada, se puede caer? Ya, eso lo dicen popularmente porque no saben, pero tú como técnico, especialista, como ingeniero, tienes que saber, se produce por el efecto llamado P delta. ¿Por qué? Porque se genera un momento, ¿ok? Momento adicional que aumenta la deformación. ¿Ok? Efecto P delta. Ok, acá hay una imagen que ilustra más estos conceptos. Obviamente esta es una estructura colapsada, ¿no? ¿Por qué? Consecuencia. Vemos que en el primer nivel vemos que se ha producido que una falla de suelo blando, sino toda la estructura, ¡pum!, chancado a los primeros niveles. A pesar de que los primeros niveles son los que obviamente cargan más peso. Y por ende las columnas ahí deben ser... debemos cuidarlas demasiado. Entonces, vemos el efecto blando, vemos el efecto de derivas. Ahí está, visualmente se entiende que es el efecto de derivas. Recordábamos hace un momento el efecto de derivas. Cuando un espacito de la losa se desplazaba respecto a la otra y otro. O sea, se movía así como un lego, ¿no? Se echaba. Si esta losa se mueve un poquito, la losa de arriba un poquito más y así. Entonces, eso lo vemos acá en el gráfico ya. El efecto de la deriva. Se ha movido hacia un costado. Desplazamientos laterales excesivos. Y en las columnas lo logramos ver, el efecto P delta, un momento torsor causado, ¿por qué? Porque la columna ya está echada, pero el peso de la losa, el peso de la estructura sigue existiendo, a pesar de que el sismo ya ha terminado. Entonces, ¿qué se ocasiona? El efecto P delta, un momento en la parte inferior de la columna, momento adicional P delta, por el peso y el desplazamiento. Ahí está. Entonces, estos conceptos que nos parecen abstractos, ¿no? Y decimos, ¿eso para qué me va a servir? ¿Qué lógica? Mucha letra, ¿no? Pero entendamos la importancia de estos conceptos, miren, tan sencillos de entender. La deriva, efecto deriva, que es desplazamientos horizontales, efecto P delta, cuando una columna ya está torcida o un elemento vertical ya está torcido,
y no se endereza, entonces sigue hasta que colapse. Entonces, algo tan sencillo, pero que ocasiona grandes desastres, ¿no? El efecto P delta y efecto de derivas. Y otro pilar es evitar el colapso con una buena configuración. Bueno, esto ya lo habíamos visto varias veces desde la primera clase, que pues es la cercanía entre el centro de masas y el centro de rigidez, ¿no? Eso es para evitar ¿qué? Evitar torsión en planta, torsión en niveles, ¿ok? Esto vamos a ver más a detalle, ¿no? Veamos acá rápidamente el concepto que dice acá, el principio. La ubicación estratégica de los elementos verticales define el centro de rigidez del edificio, ¿ok? La meta es hacer coincidir lo más posible con el centro de masa, ¿ok? ¿Quién genera el centro de masa? El centro de masa justamente se llama centro de masa porque concentra el punto de equilibrio de la masa de toda la estructura. Es decir, es como el punto de equilibrio de todo el peso de la estructura se concentra ahí. Ese es su centro de masa, aquí, como un punto geométrico en donde nosotros como ingenieros logramos concentrar, es decir, aquí se encuentra el centro de masa de la estructura. ¿Por qué es importante el centro de masa? Porque ahí actúa el sismo. ¿Dónde actúa esa fuerza del sismo? Porque el sismo es una fuerza. ¿Dónde su punto de acción? Es en el centro de masa. Supongamos que tiene una estructura acá. ¿Dónde va a actuar viene el sismo? ¿Dónde lo va a empujar? Justo en el centro de masas. Ahí va a ser su punto de aplicación de esa fuerza. ¿Y qué es el centro de rigidez? Nosotros colocamos los elementos verticales. Coloco una columna acá, otra columna acá, una placa acá, etcétera, etcétera, etcétera. La disposición de esos elementos verticales por niveles me genera geométricamente también un centro, llamado centro de rigidez. En las clases pasadas veíamos que si teníamos como que más columnas a un lado de una estructura, más teníamos muros de corte a una estructura, generaba que ese centro de rigidez se desplace a ese lado, ¿no? Entonces, ¿de quién depende la ubicación de ese punto de centro de rigidez? Pues de la ubicación de esos elementos, ¿ok? ¿Qué genera? Que esos dos elementos estén muy separados, genera una falla, llamada falla por torsión. Vamos a verlo más a detalle, ¿ok? Efecto dominó. Esto yo he llamado efecto dominó. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos entender bien la estructuración, no lo logramos comprender bien la estructuración, está por demás en los demás cursos. O lo vas a llevar, lo vas a tratar de aprender y lo vas a aprender mal al final y al cabo. O lo vas a pasar por pasar y esa no es la intención. Entonces, ¿qué vamos a partir? Bien, un mal diseño estructural, ¿qué genera? Mira, genera el punto 2, problemas en el análisis estructural. ¿Y eso qué genera? Un desastre en la obra, ¿ok? Entonces, partamos bien de este curso que es básico, porque como dije anteriormente, solo tienes que saber sumar, multiplicar, restar y dividir, y tener bien los conceptos claros, y no hay más que en este curso. Entonces, es tan sencillo, pero tan fundamental para entrar a los demás cursos, ¿ok? Y acá está algo, miren, llamado el error del predimensionamiento. ¿Qué pasa? Si yo no digo, no, es que predimensionar es muy fácil, muy sencillo. Sí, matemática es muy sencillo. Pero si tú lo haces mal, vas a llegar a concreto armado con una columna tan pequeña, suponiendo que lo has dicho que esa columna tiene que ser 25 por 25 y listo. Y como la hoja aguanta todo, tú le has puesto una columna 25 por 25 y llegas a concreto armado, tienes esta falla. ¿Qué pasa? Que el concreto, para que te cumpla el concreto armado, vas a tenerle que llenar de varillas esa columna. Pero tú dirás, Cristian, no importa, yo tengo el dinero para hacerlo. ¿Y el concreto por dónde entra? Si está lleno de acero una columna, recordemos qué pasa. El concreto es una mezcla de agregados, cemento, agua. Entonces, tienen un tamaño, tienen un volumen. Entonces, tiene que pasar por entre las varillas, tiene que haber un adecuado recubrimiento del concreto con el acero. Entonces, tiene que haber un espacio mínimo. Entonces, tú no te puedes ir con cualquier medida. Aquel que te diga, no, el pensamiento yo le pongo medidas por poner porque son medidas tentativas y al azar, está equivocado. ¿Ok? Porque va a volver al predimensionamiento cuando el concreto armado le dé un palmazo en la cabeza y le diga, para que tu cosa funcione tienes que meterle 20 varillas de acero de tanto y no hay espacio. Y tu columna va a quedar como eso, llenito de acero. Y tú dirás, pero al final cumplió. Sí, ¿y por dónde metes el concreto? Entonces, esto es un error en el pensamiento. Diseñar secciones de columna muy pequeñas. ¿Ok? Ese es uno. Otro, ¿qué pasa? Si yo diseño una columna muy angosta, muy esbelta, muy pequeña, ¿qué va a pasar?
que la columna puede resistir. Nosotros varias veces hemos pasado y hemos visto edificaciones y te has quedado sorprendido porque ves columnas tan pequeñitas que aguantan de repente en el campo, ¿no? Ponen una columnita con un tanque de 1000 litros y la columna aguanta porque el concreto es muy buenísimo con presión. Pero ¿qué pasa? Que esa columna está trabajando a su límite y cuando haya el menor movimiento sísmico va a colapsar. ¿Por qué? Vemos en la parte izquierda del gráfico, se llama reserva sísmica. ¿Qué pasa? Cuando vemos en la parte inferior del gráfico hay una columnita, mira, con barra verde, ¿por qué? Porque aún puede aguantar más peso. Y en la parte derecha vemos una columnita que ya está agrietada, pero con un peso, y que dice que está a punto del colapso. O sea, aguanta el peso, pero si tú lo empujas, le añades más peso, va a colapsar. Entonces, ¿qué pasa? Estos gráficos lo vas a ver más en, pues, cuando usemos softwares como para diseño, lo que es diseño sismo resistente, como ETAPS, SAP, ETAPS. Entonces te entregan estos gráficos, pero la mayoría no lo sabe interpretar y todos debemos saber interpretar esto. Ese es el problema, el que cuando te dicen, no, yo sé diseñar, yo diseño estructuras y manejo el SAP, el ETAPS y tantos 80.000 programas, pero si no saben la base teórica, pues el programa te puede engañar y tú le vas a creer. Entonces, cuando un ingeniero debe ser el que use las herramientas para hacer lo que él quiere, más no que la herramienta lo domine el ingeniero. Entonces, ¿dónde estaría el criterio del ingeniero? Vemos ahí en estos grafiquitos con el punto rojo lo que es la carga de gravedad de la columna, ¿no? ¿Cuánto peso ya está cargando? Vemos que una columna bien diseñada tiene espacio aún para cargar más en la parte izquierda. Vemos que dice sismo, momento adicional M sismo, puede desplazarse, puede aguantar más, tiene reserva de sísmica, una columna bien predimensionada. Pero cuando una columna ya está subdimensionada, es muy esbelta, es muy pequeña, ¿qué pasa? Puede aguantar por gravedad. Por eso que cuando un maestro te dice, yo he construido 80.000 casas, ninguna se ha caído, es porque todas sus columnas es difícil que falle por gravedad. ¿Me entiendes? Incluso, mire, puedes diseñar columnas subdimensionadas, muy angostitas, chiquitas, y no va a fallar. Pero el mínimo movimiento o el exceso de carga lo va a hacer colapsar. Nosotros ahora tenemos esa base teórica. ¿Por qué pasa eso? Columna bien diseñada y columna subdimensionada. ¿Ok? Ese es otro error en el predimensionamiento. Ok, vamos a hablar de los tipos de elementos verticales. Así, en la clase pasada hablábamos de los sistemas estructurales, ¿no? Que era el rompecabezas global de la estructuración. Hoy vamos a hablar de esas piezas de ese rompecabezas. Esas piezas son ¿qué? Los elementos verticales. ¿Qué vamos a tener nosotros? Nosotros en este curso se basa solo el sistema porticado y por eso que vamos a hablar de la columna, los muros portantes y los muros de corte, o también llamado placas. Los muros de corte, los muros portantes, perdón, lo he colocado acá para tener consideración, ¿no? Pero nosotros vamos a analizar columnas, placas y muros de corte. De esa manera vamos a poder diseñar sistema porticado y sistema dual, ¿ok? Por eso dice, cada elemento acá abajo tiene sus propiedades únicas de una rigidez, resistencia y ductibilidad, términos que ya habíamos visto, ¿no? Rigidez, resistencia y ductibilidad. Entonces son estos elementos, estas piezas de Lego con la cual nosotros vamos a poder afrontar y construir lo que nosotros queramos. Acá pues no están los tres elementos, las placas y muros de corte, que son, por eso se llaman, el nombre ya nos dice cuál es su función, muros de corte. Recordemos si volveríamos hacia un momento, habíamos unas fallas, ¿no? Acá estaba. ¿Qué pasa? Resistencia al corte, dice. ¿No? Resistencia al corte. Entonces, ahora, ¿qué elemento? Miren, ¿qué elemento? Los muros de corte. ¿Qué significa? Elemento de gran rigidez, o sea que se dobla poco se panea en su plano principal, ideales para absorber la mayor parte de la fuerza sísmicas laterales. Su gran superficie los convierte en el esqueleto principal contra el sismo. Eso es un muro de corte. Y luego tenemos los muros portantes, bueno, que no es parte de nuestro diseño que vamos a hacer, pero lo vamos a hablar levemente. ¿Qué es un muro portante? Pues es la mayoría de edificaciones
comunes o de autoconstrucción usan esto, que es diseñado principalmente para soportar las cargas por gravedad. Es decir, en un sistema de albañilería, la columna no carga la estructura, las vigas no cargan la estructura, lo que carga son los muros. Ese es el sistema de muros portantes. Ojo, muros portantes. No estoy hablando ni de sistema porticado ni de sistema dual. ¿Ok? Como en el peso de la losa y los ocupantes. También constituye la rigidez lateral, pero no es su función principal. Comúnmente en albañilería. ¿Ok? Solo lo traje por acotación porque para tener un conocimiento. No vamos a hablar de este diseño por muros portantes porque ese es aparte, un curso aparte llamado albañilería estructural, ¿no? Y pues bueno, el otro elemento que vamos a ver, las columnas, ¿no? Las columnas, ¿qué es una columna? Pues es un elemento más esbelto que soporta cargas de gravedad y también forman pórticos resistentes a momentos para absorber fuerzas sísmicas. Entonces las columnas, recordamos que es nuestro elemento más importante en el diseño por sistema porticado, sistema dual, la columna. Su comportamiento es crucial para la ductibilidad del sistema global. ¿Okay? Es el elemento más importante. A esto lo debemos cuidar demasiado, la columna. ¿Ok? Antes de irnos a los planos y empezar a diseñar, vamos a ver los principios para la ubicación de los elementos verticales. ¿En dónde yo coloco una columna? ¿Cómo la coloco? ¿En qué posición? ¿En qué sentido? ¿No? Todo esto tiene unos principios. No se puede colocar a la champa y decir, ya yo lo coloco ahí porque quiero. No. Hay 3 principios fundamentales, obviamente además, consideraciones, pero estos son los fundamentales. ¿Cuál? Pues el de simetría, el de rigidez periférica y el de la continuidad vertical. Hemos hablado hasta cansarnos de simetría, hemos hablado hasta cansarnos de continuidad vertical, pero poco hemos hablado de la rigidez periférica. Hoy vamos a hablar de estos 3 conceptos detalladamente. Primero, ¿qué generan estos principios? Bueno, el principio de simetría, yo decía, si yo coloco 3 columnas a este costado, tengo que colocar 3 a este costado. ¿Para qué? Para justamente colocar esa simetría en la estructura. ¿Y qué me genera esa simetría? Justamente coincidencia de centros. Si yo coloco 3 columnas acá y 3 columnas acá, ¿qué voy a lograr? Que el centro de rigidez se acerque al centro de masas. ¿Ok? Logro esa simetría. Ojo, pero estas simetrías nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos 3 columnas acá y 3 columnas acá y eso no lo van a poder mover fácil. Digo no fácil porque no falta uno que en su casa lo logre tumbar y al final está perjudicando su casa. Pero es una columna muy pequeñita, dice, es una plaquita que estaba por ahí. Pero sin embargo, esa plaquita, esa columnita, lograba acercar el centro de rigidez al centro de masas. Y cuando tú lo tumbas, lo destruyes porque quieres poner un balcón, una ventana, generas ese desfase. Entonces ya estás dañando tu estructura. No tan solo porque ya no hay un elemento que carga la estructura, sino porque estás generando ese desfase del centro de masas contra el centro de rigidez. Que ya lo vamos a ver más a detalle cómo se llama. Se llama excentricidad. Te voy avanzando y diciendo cómo se llama. Entonces, vemos ese desfase. Y tampoco el centro de masas es algo que esté fijo. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos, recuerden, en función a lo que el dueño nos pida, o la empresa, etc. Nosotros podemos diseñar una casa habitación, pero ¿qué pasa? Nosotros diseñamos casa habitación, pero mañana más tarde el señor tiene 5 hijos y los hijos no tienen con qué mudarse y les regala los aires de la casa. Entonces el hijo construye en el siguiente nivel. Entonces, ¿qué pasa? Agarra el siguiente nivel y el hijo pone un negocio. Empieza a vender motores. Y no tiene almacén. ¿En dónde lo va a guardar? En su departamento que su papá le ha regalado. Agarra y le llena ese piso de motores, de herramientas. Entonces, ¿qué va a generar? Está que le da mucho peso a esa estructura para la cual no fue diseñada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va a generar eso? Un desfase en el centro de masas. El centro de masas se va a ir echando a otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El centro de masas no se puede controlar porque depende, ¿no? Depende, hoy más tarde yo estoy viviendo en esta casa, pero mañana me mudo y lo agarro de almacén. Entonces el centro de masas dejó de su función y se movió. Mañana más tarde una persona que no sabe de estructuración agarra y tumba una columna o mete para allá otra cosa.
una viga, una losa, tira una pared, el centro de rigidez se mueve. Entonces genera que se separen estos dos elementos. Que nos decíamos que son importantes mantenerlos juntos, porque al mantenerlos juntos vamos a evitar la torsión. Entonces, nosotros diseñamos para que estos dos estén más cerca, pero con acciones podemos hacer que estos dos se separen y la estructura sufre torsión. Pero nosotros no podemos cuidar, ejemplo, que el dueño no ponga que el siguiente piso lo use de almacén, ¿no? No podemos seguir eso, o que lo termine tirando un muro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros los ingenieros nos cuidamos de eso? De aparte, ¿no? Ya diseñamos bien, pero otro plus. Ese otro plus justamente es la rigidez periférica. Decíamos que la simetría, traer la excentricidad del centro de gravedad y el centro de rigidez, nos ayudaba a que la excentricidad sea pequeña y la estructura no se tuerza, no se doble, no sufre ese daño, ¿no? Pero no podemos controlar la posición exacta de esos puntos. ¿Cómo nos afianzamos más? ¿Nos aseguramos más? Pues la rigidez periférica. ¿Qué dice la rigidez periférica? ¿Qué dice? Maximización de la rigidez torsional. O sea, yo no puedo asegurarme al 100% que en toda la vida de esa estructura no cambie su función. Entonces, nunca voy a poder fijarme que el centro de masa esté ahí o el centro de rigidez esté ahí. Pero ¿cómo yo me blindo? Con la rigidez periférica. Vamos a ver más a detalle qué es la rigidez periférica más adelante. Y luego la continuidad vertical, bueno, como siempre, ¿no? ¿Qué me indica la continuidad? El flujo de cargas. Y he aquí el detalle que he traído ejemplo, un edificio de Nueva York, en Estados Unidos, que tiene un diseño de flujo de cargas curioso, que no lo he visto en otra parte, pero no existe ese flujo de cargas. Pero yo he tomado la decisión de añadirlo, ¿no? Para que entiendas que un flujo de una carga no tan solo es vertical, y lo vamos a ver más a detalle, ¿ok? Pero ¿por qué buscamos la coincidencia de centros? Y acá hay un gráfico, tanto en vista en planta como en vista en 3D. Nosotros, ¿qué buscamos? Evitamos la torsión, la rotación de esa estructura, ¿no? Que se tuerza. ¿Eso causado por qué? Por la excentricidad. Ahí está graficado, ¿ve? ¿Qué es la excentricidad? Justamente el espacio entre esos dos puntos. Entre el centro de masas y el centro de rigidez. Ese espacio se llama excentricidad. Eso está normado. Dice la norma ahí. Las excentricidades no deben ser de tanto. Entonces ya sabes que es una excentricidad. Centro de masa, centro de rigidez. Pero Cristian, tú me dijiste que no podemos controlarlo 100% en ninguno de los dos puntos. Eso es verdad. Es por eso que yo te hablaba que existe la rigidez periférica. ¿Por qué? ¿Qué significa la rigidez periférica? He aquí un concepto que te puede confundir, ¿ya? ¿Qué significa? Mira, nosotros colocamos los elementos, en este caso placas, o elementos verticales alrededor de toda la estructura, en la periferia de la estructura. Por eso es que se llama periférico. Si nosotros volvemos acá, vemos que en la periférica es esos elementos de color celeste colocados a todo el borde de la estructura. ¿Y por qué crees que lo colocamos al borde de la estructura? Justamente porque se crea un brazo de palanca. Miren en la planta, ¿qué pasa? Esto lo vamos a pensar como que una puerta. Imaginemos una puerta. El sismo va a querer empujarte eso, ¿no? ¿Y cómo es más fácil resistir al sismo? Entonces, más fácil resistir al sismo es justamente si supongamos que un edificio es una puerta. Esa puerta, el sismo lo va a querer girar, lo va a querer hacer girar. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cómo aguanto yo ese giro? Si cojo a la puerta de la bisagra, me va a ser muy difícil. Incluso tú trata de doblar una puerta por cogido de la bisagra. Es muy complicado. Pero si tú coges de la chapa la puerta y la empujas, es muy fácil abrirla y cerrarla. Porque existe un brazo de palanca. Y eso es de pre, ¿no? Los brazos de palanca, los momentos. Entonces, fuerza aplicada a una distancia de un centro, brazo de palanca ya. Ese brazo, ese concepto de pre que se entendía y se estudiaba a nivel preuniversitario, lo traemos acá. Y he hablado de esa manera para que todos me logren comprender. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo traigo eso, rigidizo la estructura, y entonces cuando el sismo me trata de empujar así, me viene y me empuja así, yo como la estructura está reforzada en la periferia, en los bordes tengo placas, entonces ¿qué pasa?
El sismo me empuja y la placa que está en la periferia aguanta el sismo, aguanta la torsión. Entonces, ¿qué podría? Podrán fallar los puntos. Yo lo diseño, la estructura está bien diseñada, la excentricidad centro-masa está bien pequeña, pero el dueño más tarde le mete motores, lo vuelve almacén, lo que era cocina lo vuelve almacén, entonces el centro de masa se desfasa, el dueño me tumba una columna, me tumba un muro, entonces el centro de rigidez se desfasa, entonces la estructura se va a empezar a torcer. Pero yo me cuido de esto, a pesar de que hagan esas cosas que no deberían hacer, yo me cuido, ¿con qué? Con otro punto, con este principio de acá, la rigidez periférica. A pesar de que pase eso, la rigidez periférica me cuida. Que cuando hagan eso, o venga el sismo y se trate de mover la estructura, se trate de mover de esta manera, yo pongo el centro de rigidez, entonces a pesar de que se mueva, va a existir esa fuerza, ese brazo de palanca, que no va a permitir que se dé eso. Y acá está, justo esto, ¿no? Ahí está, tanto en vista en planta como en vista en 3D. Esto es un concepto que no se lo explica mucho, y lo explico de manera muy sencilla, no muy precisa técnicamente, pero para que se logre comprender lo que es la rigidez periférica. Y bueno, acá un ejemplo más visual. ¿Qué pasa? Hemos visto, ¿no?, que si tú te pones a girar, o un hombre que está en una pista de hielo, si toma los brazos y se cierra, ¿qué pasa? Esto es análisis físico, ¿ya? El hombre empieza a girar más rápido. ¿Qué pasa cuando una estructura no tiene elementos rígidos en los bordes? Se va a torcer rápido. Pero ¿qué pasa si la estructura yo lo coloco bastantes elementos rígidos en los bordes, rigidez periférica? Es como si el hombre tuviera estirado los brazos. Estira los brazos y ¿qué produce? Resistencia a la torsión. El hombre va a dejar de girar muy rápido. Entonces ya sabes. Entonces ese principio físico lo traemos a la estructuración. Entonces, para que una estructura no gire rápido, entonces yo en la periferia le coloco elementos rígidos. Eso es la rigidez periférica. Entonces, de manera conjunta, tanto lo que es la coincidencia de centros con la rigidez torsional trabajan de manera conjunta. La simetría con la rigidez periférica, trabajan de manera conjunta para evitar ese giro. Los dos no actúan por separado, actúan los dos juntos. Y por último, obviamente, la continuidad de cargas. ¿Qué significa la continuidad de cargas? Una columna de un primer piso carga más que una columna de un segundo piso. Y que esta columna a la vez carga más que una columna de un tercer piso. Y esta carga más que la columna del último piso. Entonces, todas las columnas cargan, la inferior carga más que la superior y así, así, así. Es por eso que la cortante basal en análisis sísmico se concentra en la base de la estructura. ¿Ok? ¿Qué pasa? El flujo de cargas, imaginemos las cargas como peso, imaginémoslo como agua, y la tubería por donde va a fluir ese peso justamente tiene que tener un sentido, una dirección continua. No puede desaparecer una columna. Es por eso que en la parte derecha vemos una estructura en la cual por arte de magia desapareció una columna. Cristian, esto pasa y esto pasa muy seguido. Muy, muy seguido. Supongamos que fulanito se muda a la casa de sus suegros y quiere tener un balcón y tumba la columna. O el maestro se le equivoca y coloca una columna a la izquierda y del siguiente piso la columna está al otro lado. Entonces eso genera discontinuidad y eso es crítico, no es algo leve. El que te diga, no, es que es algo poco, no, es crítico. ¿Por qué? Porque el flujo de cargas debe ser correcto, debe ser directo al piso. Miren en la parte izquierda, el flujo de azul, camino directo y predecible. Nosotros como ingenieros pensamos y decimos, a ver, mi carga va a fluir de esta manera, va a seguir esto y va a llegar al piso. Nosotros diseñamos ese flujo de cargas. Las personas con no análisis técnico en la ingeniería van a diseñar esas estructuras. Van a poner una columna acá, en el siguiente nivel va a desaparecer la columna y les va a importar poco y nada y la estructura se va a mantener en pie. Pero al menor movimiento, al menor sobrecarga, esa estructura va a colapsar. Entonces es muy crucial la continuidad. De todos los principios, yo diría que todos son muy importantes, pero creo que este resalta por su importancia. Es muy importante la continuidad. Y acá pues tenemos el otro principio. Es algo que no se suele enseñar, creo que
ni en la Universidad Nacional de Cajamarca, y ni siquiera creo se lo toma muy a pie, ni siquiera en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y menos en otras universidades. Porque se entiende en que otras universidades se explica bien el concepto de continuidad, pero mayormente en todos nos encajonamos en que el flujo debe ser directo. Listo, de mesotea, columna, columna, fa, viga, columna, eh, cimientos. Un flujo directo, como se ve en la parte izquierda, lo cual no está mal. Es un flujo normal. La carga pasa de la losa a la viga, de la viga a la columna, y la columna lo lleva hasta el suelo. Eso está normal. Pero acá yo he traído algo adicional. Un diseño que yo les comenté al principio, que se dio en Estados Unidos por el ingeniero Le Monsieur. Esto está, incluso hay un documental en YouTube, lo pueden ver si es que os gusta. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, miren. Como vemos el flujo de cargas de este ingeniero que pasaba, el ingeniero tenía en la parte izquierda de la estructura, que vemos vacíos, el pilar hay un centro, tenía una iglesia que no se podía destruir. Entonces el ingeniero, ¿qué hizo? Agarró y construyó un pilar, miren, y encima de ese pilar construyó la estructura. ¿Me entienden? Y miren cómo se generó el flujo de cargas, distinto al convencional. Puso vigas echadas, inclinadas, columnas inclinadas, perdón. Eso recibe el nombre de chevrones porque fue de acero, ¿no? Entonces puso esas columnas inclinadas y miren cómo se produce el flujo de cargas ahí. El flujo de cargas se produce así. Y el flujo, miren cómo va en la izquierda. Azul, rojo, y todo termina en el pilar central. Entonces quitemos ese concepto de que el flujo de cargas sí o sí tiene que ser vertical, ¿no? Le Monsieur trajo a la ingeniería urbanística de edificios conceptos técnicos de puentes. Innovó Le Monsieur. ¿Me entiende? Entonces, quitémonos ese concepto de que las cargas tan solo se pueden transmitir de manera vertical. También se pueden transmitir de manera inclinada. Entonces, ¿qué dice acá? Las V gigantes recogen la carga de las esquinas y las canalizan diagonalmente hacia la gran columna central. Eso es un principio que nos dio Le Monsieur. Y es curioso su estructura. Yo les invito a ver este documental del edificio que construyó Le Monsieur, porque está al punto del colapso. Pero bueno, no fue porque esté mal la continuidad de carga, sino por consideraciones del viento en ese caso, ¿no? Pero ahí ese es otro tema, pero es un bonito documental. Y nos quedamos con esta lección. ¿Qué pasa? Que las cargas, imaginemos a las cargas como agua, y nosotros como ingenieros debemos diseñar el flujo de esas cargas, es decir, el flujo de esa agua a través de la estructura. ¿Ok? El flujo de esa agua es la continuidad. ¿Ok? Entonces, debemos analizarlo bien. Un flujo interrumpido sin salida y un flujo continuo, camino alternativo. Entonces, ¿qué dice acá la definición? Dice acá, yo le he dicho, o sea, ingenieros, la continuidad no significa recta verticalmente. Quitémonos ese concepto errado y demos un pasito más adelante y seamos unos ingenieros distintos. ¿Qué significa esto? Significa que el flujo de cargas no debe interrumpirse. Si cortamos un camino, debemos crear un camino alternativo, diagonales, para llevar las cargas al suelo. Las cargas es como el agua. ¿Me entienden? Entonces, quitémonos, desenfrasquémonos, que siempre vertical, vertical, columna, columna. Si existen otras soluciones. Pero ¿qué pasa? No tienen, se encasillaron con lo poco que se enseñó en la universidad y listo, tiene que ser vertical. Entonces demos ese pasito adelante. Y bueno, para terminar esta clase, este es el señor Le Monsieur, que deja una frase muy interesante, Le Monsieur. Y este es, bueno, otra vista del edificio de Citicorp que él construyó. Ahí vemos a los chevrones inclinados. Esta es una foto más realista de cómo las cargas bajan por la estructura de acero, ¿no? Y se transmiten. ¿Qué decía Le Monsieur? Porque recordemos que Le Monsieur, su edificio iba a colapsar. ¿Pero qué dice Le Monsieur? Tienes una responsabilidad social a cambio del derecho a ejercer. La sociedad te exige que la protejas. Tuve la suerte de tener una segunda oportunidad
para cumplir esa responsabilidad. Entonces, como ingenieros, debemos construir obras de tal manera que todas las personas que estén dentro de la estructura que para la cual fuimos contratados para construir estén a salvo. Entonces, debemos pasar por el alto estos conceptos tan sencillos, pero no le prestamos tanto interés. Y al final, más tarde, suceden los accidentes. Y cuando la leche se derramó, no hay manera de solucionarlo. Es por eso dice, ¿quién puede a veces salva más vidas en un desastre en cuantía, de golpe? Los ingenieros. Entonces, no menospreciemos estos detalles tan sencillos, estos conceptos tan fáciles, y nos pasemos de frente a la estructuración, y acá coloco mi columna, y acá mi muro, y acá va a ir esto y lo otro, pero no estás teniendo en consideración la excentricidad, si te vas a generar un piso blando y todo. Y al final lo construyes. Pero ¿qué pasa? Viene el sismo, viene el terremoto, se sobrecarga la estructura, el flujo de cargas no es correcto y va a colapsar. ¿Y por qué no hacer diseños bien bonitos como Le Mesurier? Vean el edificio de Le Mesurier, es muy, muy interesante, muy bonito, ¿no? Y con esto, terminada esta clase, luego vamos a hablar ahora sí, vamos a coger un plano, sería, si fuera presencial, sería un plano, lapiceros y colores, pero vamos a hacerlo en SketchUp. Y justo ahí está el señor Le Mesurier y el caso del Citicorp Center. Es un video en YouTube, un documental muy bonito, vayan a verlo, es bien chévere, entiendes conceptos, incluso entiendes el aislador sísmico, cómo funciona un aislador sísmico, el MCA. Entonces, es genial ese edificio. ¿Ok? Entonces, con esto finalizada esta clase, doy por culminada la parte teórica ya de los elementos verticales y me abro a sus dudas para que posteriormente en la clase siguiente cojamos un plano y empecemos a estructurar los elementos verticales. Si hay alguna duda, mi estimado Hidrogo, por ahí. Bueno, no habiendo ninguna duda más, doy por finalizar esta clase y en la siguiente clase vamos a ver dónde colocar estos elementos verticales y su predimensionamiento también lo vamos a ver. Si estamos siguiendo obviamente en nuestra guía temática, en nuestros sílabos, todo está siendo dictado, nada está no está por vacío, todo está que se dicta. Acá les voy a compartir ejemplo del sílabus para que veamos que sí estamos siguiendo lo que es el curso. Acá está. Ok, un segundo. Ok, acá tenemos el sílabus. Entonces, ya hemos hablado la primera parte, lo que es la teoría de la estructuración, y en el punto B estamos hablando de la estructuración y predimensionamiento de elementos verticales. Hoy hemos hablado de la importancia sísmica de los elementos horizontales, los tipos de elementos verticales y la ubicación de una placa y de muros de corte, los principios. Mañana vamos a hablar vamos a coger un plano y vamos a predimensionar las placas y las columnas. Esto considero yo que se va a explicar mañana bien sencillo. Ojalá podamos hacer más. En caso contrario, bueno, hasta ahí terminaremos. Y posteriormente hablaremos ya del predimensionamiento de columnas bajo carga de gravedad y sismo y compatibilidad estructural y arquitectónica. Eso sí se puede hacer en uno, ¿no? Entonces, y con eso ya estaríamos quedando en dictado el módulo 2 para entrar al módulo 3. ¿Cuál es el módulo 3? Pues los elementos horizontales. Y al final el metrado de cargas. ¿Ok? Pero por esa parte queda finiquitado esta primera parte del capítulo 2 llamado estructuración y predimensionamiento de elementos verticales. Bueno, sin más nada que decir, gracias por la atención prestada.